Conclusión. ¿Qué son los reflejos neonatales? Son movimientos espontáneos, no voluntarios del recién nacido que van desapareciendo con el tiempo. Los reflejos neonatales o parientales más importantes son el de Moro, el reflejo tónico cervical, el de prensión, el de enderezamiento, la reacción de sostén y otros de mayor complejidad como el de marcha, el de gateo y el natatorio. Reflejo Moro. El reflejo de Moro, también llamado respuesta de sobresalto y reflejo de abrazo, es uno de los reflejos infantiles observado de manera completa en recién nacidos que nacen después de la semana 34 del embarazo y en forma incompleta en lo que nacen de un parto prematuro a partir de la semana 28. Por lo general, su ausencia indica un trastorno profundo en el sistema motor del sistema nervioso. Reflejo de succión. El reflejo de succión es un reflejo innato en los recién nacidos que les permite poder alimentarse y garantizar su desarrollo. Se trata de un reflejo inconsciente que se comienza a gestar en el útero materno y que se prolonga durante los 6 primeros meses de vida. Cuando los labios del bebé entran en contacto con el pezón, comienza el proceso de succión. Gracias a este reflejo se puede garantizar un amamantamiento eficaz. Reflejo de prensión. Reflejo de prensión o agarre. En el momento en el que se ejerce una presión en la palma de la mano del recién nacido, ésta se cierra con fuerza de manera inmediata. Se conoce como reflejo de agarre o presión palma y tiene a la desaparición en torno al 6º mes, cuando el niño comienza a coger y soltar objetos de manera voluntaria. El reflejo de búsqueda. El reflejo de búsqueda en los bebés recién nacidos es fundamental para el inicio de su etapa como lactantes. Saber cómo identificarlo y qué hacer para estimularlo te sirva de gran ayuda. El reflejo de búsqueda en los recién nacidos es uno de los instintos que debe aparecer de forma automática en cualquier bebé sano. Pertenece a un grupo de reflejos arcaicos que está presente y no solo en los bebés humanos, sino en todos los mamíferos. Su ausencia puede ser signo de una anomalía. Reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski es un reflejo normal de los bebés. El reflejo de Babinski se presenta después de que se ha frotado firmemente la planta del pie. El dedo gordo del pie entonces se mueve hacia arriba o hacia la superficie superior del pie. Los otros dedos se abren en abanico. Este reflejo es normal en niños hasta los 2 años de edad. Desaparece a medida que el niño crece. Puede desaparecer ya a los 12 meses. Reflejo tónico del cuello. El brazo del lado al que el niño dirige la mirada se extiende con la mano parcialmente abierta, mientras que se flexiona el brazo del lado contrario y se aprieta el puño fuertemente. Al invertir el giro de la cara del niño, el reflejo tónico del cuello se sigue produciendo, invirtiendo la posición. El reflejo Landau. El reflejo Landau es una respuesta involuntaria frente a un estímulo. Para evaluar el reflejo Landau, se coloca al bebé en posición ventral, boca abajo, sobre nuestros brazos, formando un ángulo recto con nuestro antebrazo. Ante esto, el bebé deberá enderezar su tronco y levantar las extremidades y la cabeza. Jean Piaget es uno de los psicólogos e investigadores más importantes de la historia, y a él le debemos gran parte de lo que hemos ido descubriendo por medio de la psicología del desarrollo. Dedicó gran parte de su vida a investigar el modo en el que evolucionan tanto nuestro conocimiento acerca del entorno como nuestros patrones de pensamiento dependiendo de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos, y es especialmente conocido por haber propuesto varias etapas de desarrollo cognitivo por las que pasamos todos los seres humanos a medida que crecemos. La concepción de la niñez, según Piaget, se refiere al igual que nuestro cuerpo, evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestras vidas. Nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. Que la manera de pensar de los niños y niñas no se caracteriza tanto por la ausencia de habilidades mentales típicas de los adultos, como por la presencia de formas de pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Etapa sensoriomotora o sensiomotriz. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad.
Durante este periodo, los niños comienzan a entender la información que perciben a través de sus sentidos y se inician en el desarrollo de su capacidad de interactuar con el mundo. El desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. Uno de los mayores logros de esta etapa es la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no puedan verlos. Etapa de las operaciones concretas. Se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que se empieza a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. Bueno, pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. Etapa preoperacional. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación de la cantidad, que es la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. En esta etapa, aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta. De ahí el nombre de este periodo de desarrollo cognitivo. Etapa de las operaciones formales. Es en este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. A partir de este momento es posible pensar sobre pensar, hasta sus últimas consecuencias, y analizar, manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. Cabe mencionar que aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Sartre, la conciencia como libertad infinita. La conciencia para Sartre. Bueno, él considera el surgir espontáneo de la conciencia no cognitiva o cogito prereflexivo como sujeto, sin ningún condicionamiento, sin ninguna naturaleza o esencia capaz de determinarla. La conciencia, como acontecimiento absoluto, es una necesidad de hecho injustificable que nos permite al mundo. Es pura intencionalidad. El ideal de la libertad abstracta para Sartre es el de una conciencia exenta de toda determinación. El hombre es libertad, porque es libre de toda determinación gracias a la estructura precognitiva de la conciencia. El sueño más deseado por el hombre ha sido acceder a una libertad sin límites, una libertad absoluta. Por ello, Sartre comenzó por rechazar toda determinación o cualquier otro tipo de coacciones contrarias a la libertad. Hay que comenzar por indicar algunos de los presupuestos filosóficos básicos de la filosofía de Sartre respecto de la libertad. En primer lugar, para Sartre es importante considerar que la libertad no tenga ningún condicionamiento ni de tipo esencial ni de tipo racional, pues cualquier condición limita la libertad y Sartre estaba buscando una libertad absoluta, sin límites impuestos desde fuera de uno mismo.
Por eso, en Sartre la existencia precede la esencia, pues de este modo previenen a la libertad de ser determinada por su esencia, ya que si la realidad humana estuviera definida, pensando de antemano, ¿qué le quedaría al hombre por decidir? ¿Qué imposiciones externas recibiría el hombre? Solo la existencia puede proyectarse fácticamente en el mundo por la propia decisión del hombre. Todo depende de él. Todo lo que el hombre hace en el mundo, todo lo que proyecta, todo lo que vive, es decisión suya, porque no está definido de antemano. En este sentido, se comprende también que en Sartre la negación de Dios es un presupuesto necesario para la afirmación de la libertad en el hombre, aunque Sartre advierte que el ateísmo no es fundamental en su pensamiento. Su ontología es un intento de explicar las consecuencias que se derivan de una existencia en tales condiciones de desamparo y hostilidad. En consecuencia, siguiendo a Nietzsche, ha tenido que seguir las implicaciones de la anunciada muerte de Dios, sea de una manera o de otra. La libertad absoluta acaba siendo una utopía que termina antes o después, con la muerte, como algo propio de la condición humana finita. No obstante, la condición finita del ser humano tropieza con los sueños utópicos y reiterativos al pensar que el poder de la ciencia y la técnica darán al hombre una libertad absoluta sobre sí mismo y sobre el mundo. Pero para lograr esto, a Sartre no le ha hecho falta recurrir a los poderosos fácticos, sino que ha preferido que el hombre sea libre desde el... El hombre es el único ser que se cuestiona su ser. Este es el centro que determina y dirige su pensamiento, ya que la conciencia es la que posibilita este cuestionamiento del propio ser. De este modo, otorga la primacia a la conciencia o subjetividad como punto de partida de su pensamiento. Esta libertad absoluta, a la que apunta Sartre y otros pensadores, llega a su total plenitud en el nivel más bajo de conocimiento, es decir, es un estadio precognitivo, pues cuando la conciencia se encara en el hombre, irrumpe en una situación limitadora desde la que se debe proyectarse y reconocer sus propios límites. Para Sartre, el hombre, no el ser, ocupa el centro de la existencia. Por tanto, el significado de las cosas no es dado por el ser, sino por una invención del individuo humano. Los fundamentos de esta existencia humana son la suma de cada acto de elección, libre realizada por cada individuo. El punto de partida es el principio de inminencia. No existe otro universo fuera del universo humano, el universo de la subjetividad. Yo existo. El yo existo es la realidad inmediata, inobjetable del fundamento, del origen, la autoexperiencia de la existencia. Es un pensar desde el existir como experiencia. Por eso, para Sartre, la toma de conciencia de mi propia existencia o de mi existir es punto de partida del pensamiento. Sartre llama estadio precognitivo de la conciencia, donde aparece el ser transfenomenal como ser y la conciencia aparece como fenómeno que hace referencia a sí misma. La conciencia de conciencia como conciencia notética, es decir, conciencia no cognitiva o prereflexiva, es la relación no cognitiva de la conciencia sí, de la cual depende la verdadera posibilidad de conciencia. Esta conciencia no cognitiva a la que se refiere Sartre es una condición de toda conciencia reflexiva. Por ello, el cogito prereflexivo o conciencia no cognitiva es la condición del pensamiento y es el principio absoluto de la filosofía. Esta fundación de la filosofía en la subjetividad no cognitiva de la conciencia es fundamento y condición de... Conclusión. Todo esto nos indica el interés de Sartre por destacar la soberanía e independencia de la conciencia respecto del fenómeno o realidad, aunque al mismo tiempo permite que la conciencia pueda concordar con la realidad más pragmática y plena, sin suprimir una costa de otra, con la intención de favorecer la fundación de una moral y política positivas en una ontología fenomenológica. La obra de Sartre hay que entenderla desde esta perspectiva de la dialéctica de la conciencia, en su intento de relacionarse con el ser del fenómeno. Para Sartre, es importante establecer la relación entre conciencia y realidad, tratar de comprender ese momento dialéctico de la conciencia, en el cual supuestamente capta la realidad